Qué juiciosos. Bien, vamos a terminar de estructurar lo que estamos diciendo acerca entonces del dualismo. Para que no nos quede medio. Les decíamos que lo que hace al caballo, ser caballo, es la definición. No la definición que nosotros hoy tenemos en el diccionario, no. Su definición filosófica, la cual vendría siendo entonces la forma. La forma del caballo es lo que lo hace caballo. Su identidad, su esencia, su naturaleza. Eso es lo que lo hace caballo. Disociar de nuestra mente el concepto de definición que tenemos normalmente, porque cuando asociamos definición, sí, lo que dice el diccionario. No, en filosofía la definición no es eso. Bueno, en algunos momentos sí, pero es mucho más abarcante, va más allá, porque está relacionado con lo que se concibe, con la idea que se extrae del mismo ente. Entonces bien podría ser un cerdo que tuviese la imagen de caballo. O sea, no se comportaría como el caballo, no relincharía como el caballo, no comería pasto como caballo. Actuaría diferente, por lo tanto no sería un caballo. Vendría siendo entonces otra cosa. El siguiente en la línea del dualismo, pues es el señor Descartes. Y ahí es entonces donde está el dualismo cartesiano. Es importante entender el dualismo cartesiano, porque es netamente un movimiento intelectual que surge a finales del siglo XVII y principio del siglo XVIII. Recuerde que René Descartes es uno de los pensadores base para la llamada Ilustración europea, que finalmente tiene unas repercusiones enormes en el mundo científico, en el mundo religioso, en el mundo político, en el mundo económico. ¿Por qué? Porque rompió con las estructuras antiguas. Entonces, la forma de concebir ahora el mundo, este dualismo, es todavía en el que nosotros hoy estamos, porque no se han roto esos paradigmas de la Ilustración. Entonces, René Descartes, y en los siglos posteriores, su línea de pensamiento nos dice las siguientes cosas. Primero, el pensamiento de este hombre está basado en la razón humana. Es decir, que el conocimiento no podría tener otra fuente fuera de la razón humana. Tiene que emerger de lo que puede ser concebido, de lo que ha sido concebido, y entonces a partir de ahí se hace ciencia, se hace estructura. Por eso usted, que es estudiante, pues no puede copiarse de internet un concepto, tiene que razonarlo, tiene que pensarlo, tiene que leerlo. Y si lo va a copiar, dice el método científico, tiene que citarlo, tiene que darle el derecho de autor, porque usted no lo pensó, otro lo pensó y lo escribió, usted lo está copiando, usted lo está citando. Entonces existen reglas para eso. Y para eso entonces en Colombia hablamos de las llamadas normas y contexto para la presentación de un trabajo escrito. A nivel internacional, pues existen otras normas. Una de las más conocidas y de las más trabajadas en el ámbito científico se llaman las normas APA, que también nos dicen cómo se debe citar y cuándo podemos citarlo, cuándo podemos copiar la línea que él está, que ese autor escribió allá. No es copiar por copiar.
porque existen reglas. Entonces, por eso es la razón humana la fuente del conocimiento. Por eso cuando yo le pregunté una cosa y usted me copió lo que decía allá el trabajo que presentó ese otro señor, esa otra señora, o ese otro estudiante, pues yo a usted no le pongo, no le valgo esa nota porque usted no lo ha razonado. Estamos en filosofía, estamos en sociales, donde se nos invita a razonar, a usar nuestro cerebro para crear, para poder producir, o como le decíamos el periodo anterior cuando estudiamos a Aristóteles, haga parir a su cerebro, que produzca ideas. Dicho en términos biológicos, que esa masa encefálica se excite y produzca impulsos eléctricos que generen pensamientos. Entonces, el señor Descartes nos enseña en su teoría que estaría ceñida a las leyes y a los principios de las ciencias naturales. Por lo tanto, el hombre es un cuerpo más una mente. Es decir, que se identificaría con Aristóteles o con Platón. Pues hasta este momento no podríamos decir a cuál de los dos, pero podríamos decir que a los dos, porque no ha dicho si se puede separar o no se pueden separar. Entonces, para el dualismo cartesiano, consiste en la separación de dos sustancias. O sea que iría más por la de Platón, si las puede separar, la mente y el cuerpo. La sustancia pensante, la sustancia material o sensible. Las dos unidas constituyen el ser humano como un compuesto de dos sustancias. Porque podría existir el cuerpo, es decir, para Platón, aquellos que no tienen la capacidad de pensar, que son vegetales, que quedaron en estado vegetativo por un accidente o por cualquier circunstancia, perdieron la mente, su capacidad pensante, la sustancia, ya dejarían de ser humanos. ¿No? Hay que tener cuidado también con este tipo de dualismo, porque eso llevaría a justificar entonces la eutanasia para este tipo de personas, porque estaríamos diciendo que como ya no son humanos, entonces no prevalecería para ellos el derecho a la vida. René Descartes dijo, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Es decir, que era un hombre que perseguía el conocimiento constante y permanente. Vivía para aprender. Por eso es uno de los padres de la ilustración, porque los ilustrados tomaron esa línea de pensar. Hay que estudiar, hay que aprender, hay que esforzarnos. No podemos vivir en la ignorancia. Los que nos gobiernan nos están gobernando porque nosotros no nos hemos levantado, porque nosotros no nos hemos despertado, porque nos hemos alienado, nos hemos acostumbrado a que nos traten mal, a que nos exploten, a que nos maltraten. Y justamente es lo que llevó al rompimiento entonces del sistema feudal para dar paso a nuevos sistemas y modelos económicos. Es justamente lo que dijo que ya no era el rey el único que gobernaba, sino que ahora habría una república, ya no habrían reinos. Es lo que dijo que la Iglesia Católica no era la única que tenía la palabra, sino que otros también podrían hacer la interpretación de la Escritura, no el Papa nada más. Despertar el conocimiento, porque si yo tengo acceso al texto escrito, podré entonces tener conocimiento de la verdad. Entonces, la mente y el cuerpo están totalmente separados de manera ontológica, conceptual y explicativa. Nótese que entonces es un dualismo totalmente diferente al de Platón. Platón nos dice que están separados, que se separan, pero aquí él nos dice que esto solo ocurre en el campo ontológico, en el campo conceptual, porque en la práctica no se puede separar la mente del hombre, es decir, que retoma las dos líneas, fusiona la línea
de Platón con la línea de Aristóteles para dar entonces origen a este nuevo dualismo, que es el dualismo cartesiano. Por lo tanto, entonces él propone una psicología materialista y mecanicista, donde la percepción de las sensaciones y las emociones pueden explicarse en virtud de las relaciones propias entre el cerebro y el sistema nervioso. Entonces es muy propio que hay que cuidar el cerebro, porque es la base del razonamiento, es la base del conocimiento. Debo cuidar el sistema nervioso. ¿Y cómo podemos hacer eso? Se nos enseña que el cerebro se puede cuidar si nosotros le damos el mantenimiento. ¿Y cómo le damos mantenimiento al cerebro? Buena alimentación, buena hidratación, ejercicio y descanso. Por lo menos esas 4 cosas le darían un mantenimiento. Pero si a eso agregas entonces la confianza en Dios, la fe, potencializarás ese cerebro. Entonces, para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas. Hay que dudar de lo que nos están diciendo. Por ahí un estudiante escribió en un concepto de un trabajo que estábamos preguntando el saber y lo identificaba justamente con Descartes. Duda porque no confía en lo que, aunque le estén mostrando las evidencias y las pruebas. Eso es Descartes, eso es buscar conocimiento, eso es perseguir la verdad. Vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Entonces, nótese. Hay quienes desearán quedarse como el hombre de la caverna en ese conocimiento oscuro, pañado, porque no quieren abrir sus ojos, porque no quieren estudiar. Sí, que estudiar eso, el profesor que hable ahí, yo dejo la pantalla ya abierta y yo me voy por allá, me pongo aquí en el videojuego, en el celular. Esos son estos que no quieren abrir los ojos, que quieren vivir con los ojos cerrados. La filosofía es la que nos distingue de los salvajes y de los bárbaros. Las naciones son tanto más civilizadas y cultas cuanto mejor filosofan sus hombres. Es decir, que entre más estudio tengan los hombres, pues las naciones progresarán. Y eso lo podemos ver en la realidad nuestra, en nuestro tiempo, ¿no? Las naciones donde el índice de estudio está más elevado, pues son naciones que hoy pertenecen al primer mundo. Naciones con menos índice de estudio, pues estamos relegados, vamos atrás y por ende vamos quedados en el proceso. ¿Por qué? Porque hay muchos que son conformistas en el aprendizaje, que no aprovechan las oportunidades que tienen para aprender, que desprecian esas oportunidades, que reniegan de esas. Así que hay que leer buenos libros, como es como conversar con las mejores mentes del pasado. Y a algunos no les gusta la lectura. Entonces no pueden conversar con las mentes del pasado, según Descartes. No pueden saber lo que dijo aquel hombre. No pueden pensar lo que ya se pensó. Y no pueden darse cuenta de que van a cometer un error porque no han leído que no se debía hacer de esa manera. Porque ya otro se equivocó y escribió la advertencia para que no la repitieran, pero se vuelve a cometer el mismo error porque se está teniendo un enajenamiento de ese conocimiento. Entonces el hombre se vuelve culpable de su propia desgracia. Y ahí es cuando el estudiante también se hace culpable de que le vaya mal, porque no se esfuerza, porque no persigue el conocimiento. La frase más célebre de Descartes es esta: pienso, luego existo. Si usted no puede pensar, entienda que usted no existe. Si usted es de los estudiantes que vive copiándose de internet, pues usted no existe, no es nadie. Necesitas crear
tu identidad, tu línea de pensamiento. Necesitas enriquecerla con la lectura. Hoy tenemos la facilidad de revisar material documental en videos que nos ilustran, que nos ayudan a hacer ese proceso mucho más fácil. Entonces, un estudiante de media técnica es un estudiante que sea ávido por este tipo de materiales, porque son materiales que le van a ayudar a abordar el conocimiento. El Internet le permitirá abordar una cantidad de libros que no encontrará en la biblioteca municipal porque no hay el dinero suficiente para tener esos libros acá. Pero el Internet se los pone al alcance de la mano. O sea que ustedes tienen mejores posibilidades que las que tuvo el mismo René Descartes para hacer de su mente una mente elocuente. La mente, entonces, direcciona las funciones cognitivas más elevadas, la conciencia, el pensamiento lógico, el uso significativo del lenguaje, el dominio de los idiomas. El cuerpo, a su vez, entonces, direcciona las funciones más básicas, el movimiento en el ambiente. Que necesitamos mover un objeto del lugar A, nuestras manos y nuestros pies se ponen en acción. Pero ¿quién dirigió ese proceso? El pensamiento, la mente, porque nos obligó a ir hasta ese lugar. Entonces, el problema está concentrado en el término cartesiano, en la interacción en que hay entre la mente y el cuerpo. La mente es inmaterial, el cuerpo es material, pero los dos están relacionándose constantemente. El cuerpo le permite tener acceso también al conocimiento a la mente a través de las percepciones, de la vista, del oído, del tacto, del olfato, del gusto. Pero la mente tiene otros campos que desarrolla para abordar ese conocimiento. La solución cartesiana del problema, entonces, está en la postulación de las conexiones entre ambas realidades, y esta se llama la glándula pineal. La glándula pineal, cuando se estudia acerca de ella, de sus funciones en el cerebro, por algún tiempo fue descartada, fue desprovista, fue dejada atrás, pero René Descartes la abordó. La aborda porque en la literatura clásica habían ya aproximaciones o habían entendimientos del poder que se puede alcanzar cuando se tiene conciencia de ella, cuando se despierta la glándula pineal. Así llevándose al lenguaje moderno, es ese famoso tercer ojo que le permite a usted ver más allá de las realidades. Entonces, el problema mental entre mente y cuerpo es este dualismo. Entonces, el problema está en que podemos ser dualistas o podremos ser monistas. Dualistas, dos líneas de pensamiento; monistas, una sola línea. El dualismo, entonces, nos dice que lo físico y lo no físico, todas las teorías coinciden en que la esencia de la inteligencia reside en algo que no es físico. Eso está en el dualismo. El monismo nos dice, salvo el idealismo, todas las teorías concuerdan con que la esencia de la inteligencia reside en algo físico. Entonces, los monistas nos dicen que es físico, excepto el idealismo, que lo pone fuera, ideal. Y los dualistas nos dicen que la inteligencia no está en lo físico. No es en si usted es el más bonito, será el más inteligente. No es si el más feo, será inteligente. No, no consiste en nada de esas relaciones. Entonces, el monismo se entiende en esta estructura, podemos verlo. No es neutral y no es espiritual. Entonces, hay un monismo tradicionalista y hay un monismo idealista, que es espiritualista. Entonces, en este monismo, el origen mental, todo no existe en la realidad, todo existe porque pensamos, porque lo percibimos. Esto está asociado con la matriz, dicho de esa manera,
Y aquí entonces podemos decir que en el tradicional material entonces nos hablan del átomo, no admite la probabilidad de la existencia del alma. El dualismo explicado sería de esta manera. La mente y el espíritu tienen una relación constante. El epifenomenalismo, entonces esa relación unidireccional en una sola dirección, dice solo la mente influye en el cuerpo, pero no viceversa, es decir, que el cuerpo no puede influir en la mente. El paralelismo, entonces los relojes, no influye el uno en el otro, funcionan al mismo tiempo. Entonces, ellos están ahí. Estas son las líneas que tenemos entonces de el pensamiento cartesiano. Recordar que René Descartes es el más grande de los filósofos para ese momento de iniciación de la filosofía moderna. Vendría siendo así como el padre de la filosofía moderna, así como Sócrates es el padre de la filosofía de manera general. Entonces este se convierte en la base. Aquí hay muchos conceptos que parten de ese dualismo. ¿Listo? ¿Quedamos claros hasta allí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, no les quitamos más tiempo porque ya deben ir a otra clase. Que el Señor les bendiga.